Bendiciones para todos. Queremos compartir la palabra del Señor y yo quiero hablar sobre las manifestaciones de parte de Dios en medio de los montes. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla de varias oportunidades donde Dios se manifestó en distintos montes. Y quiero que compartamos lo que realmente el Señor tiene para tu vida y tiene para mi vida a través de lo que el Señor nos enseña y nos dice en su hermosa palabra. Oramos un momento al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar de tu palabra y aprender de ella, y que trae bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos habla a través de ella, porque tú la has inspirado y es palabra viva y es palabra eficaz y es buena para nosotros. Gracias por todo lo que de ti viene, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene una Biblia ahí a mano, yo le invito a que pueda buscar en el libro de los Salmos. En el Salmo 121 vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. El versículo 1 y el versículo 2 de este Salmo tan hermoso nos dice la palabra del Señor lo siguiente: cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista, dentro de este salmo tan especial, estaba mencionando y hablando cierta actitud que tenían los hombres en ese tiempo. Y él menciona y él dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nosotros sabemos que conforme a la palabra del Señor, de dónde viene nuestro socorro para nuestra vida. Pero el hombre tenía esa particularidad de poder pensar y saber y sentir y ver y haber vivido de que Dios se había manifestado en medio de cada uno de los montes que nosotros vamos a estar compartiendo y estudiando. Porque el hombre tenía esa capacidad, esa idea dentro de su vida, pero no porque él tuviera esa idea, sino porque Dios realmente se manifestaba en medio de un monte. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, como buscando, como diciendo: ¿dónde está Dios para hablarme a mi vida? Y luego él sigue diciendo y concluyendo y sabiendo de que lo importante no es el monte, sino es Dios que está ahí en medio de ese monte para hablarnos a nuestras vidas. Porque él dice, el verso 2, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La respuesta va a venir de parte de Dios, pero fíjese en esto: Dios nos va a hablar y te va a hablar en medio de ese monte. Dios desde siempre trató con el hombre de diferentes formas y maneras. Entre cada una de ellas podemos ver la manifestación hablada, obrada, ministrada, trabajada y compartida con el hombre en medio de los montes. Hoy en día nosotros también, el Señor nos puede hablar en medio del monte que nosotros podamos estar, en medio del lugar donde nosotros podamos estar. Lógicamente nuestra zona, nosotros no le decimos monte, le decimos montaña. Hay otros lugares donde se le dice cerro y tiene distintos nombres, pero trata de ser más o menos parecido o algo lo mismo. Cada monte es una enseñanza para nuestra vida. Cada monte es una palabra para nuestra vida. Cada monte es un encuentro y un crecimiento para nuestra vida. Sabemos bien que no es el lugar, no es el monte, sino, como lo dijo el mismo salmista, el Señor que está ahí en el monte para traer socorro a nuestra vida. El Señor viene siempre a socorrernos. Pasamos por tiempos, por valles, y por momentos estamos subiendo algún monte, pero el monte siempre va a ser un tiempo bueno y de bendición para tu vida. A pesar de el esfuerzo, a pesar de la lucha, a pesar de la dificultad que nos lleva el poder subir a un monte, va a ser un tiempo especial para tu vida. Es un tiempo especial para mi vida. Nuestra ayuda viene de Dios, el único y soberano, el cual gobierna, el cual se manifestó en cada uno de los montes. Vamos a ver en primer lugar
el monte que nosotros encontramos primero en la palabra del Señor, que es el monte Ararat. En este monte Ararat, según dice la Escritura, en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 4, dice que ahí reposó el arca de Noé, que Noé había preparado. La tierra estaba mal, estaba convulsionada, y Dios tuvo que buscar a un hombre para darle una misión especial para poder preservar la vida justamente del ser humano. Los montes Ararat dicen que actualmente es la zona de Armenia, un lugar no es de muy fácil acceso, pero se encuentra en ese lugar. Lógicamente no está el arca, ya han pasado cientos y miles de años y todo eso ya no existe, pero hay restos fósiles que realmente muestran que el lugar existía. Pero veamos cómo dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 8, versículo 4. Dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Dios ya había hablado a este hombre Noé sobre la maldad del hombre, el cual quería destruir la tierra como consecuencia del pecado que el hombre había cometido. Tan poco tiempo que llevaba el hombre en la tierra y ya había corrompido todo, a tal punto que se alejó de Dios, que se alejó de los sacrificios, que no buscó al Dios verdadero, que se hizo dioses a sí mismo y se fue alejando y distanciándose cada vez más de Dios. Entonces Dios tuvo la idea de poder destruir todo eso. Pero antes de poder destruir todo eso, tuvo la mejor idea aún de poder preservar esa humanidad. Porque aún Dios creyó en que el hombre podía ser transformado y cambiado. Todas las órdenes que Dios le dio a este Noé, este hombre las cumplió. Promesas de bendición que Dios le dio a este Noé, este hombre las cumplió. Mas todas las promesas que Dios le había dado antes a la humanidad se alejó de Dios y ninguno de ellos buscó de Dios. Entonces Dios tenía que renovar esa situación, tenía que cambiar todo eso. Y la manera que existía era justamente esta. Dios le dio otra oportunidad al hombre a través de Noé. En Noé nosotros encontramos algo que puede transformar la vida del ser humano. A través de Noé nosotros podemos ver cómo Dios extendió su misericordia. Dios le dio esa oportunidad al hombre en Noé. Y vemos que se compromete este Noé. Y Dios hizo un sello y puso un sello ahí, un pacto especial. Dice que Noé preparó el arca, metió todos los animales. Nosotros conocemos la historia. Y dice que los cielos fueron abiertos y cayeron, dice, aguas, y inundó toda la tierra. Y dice que estuvo días y días andando hasta que el arca reposó en un monte, que era en el monte Ararat, o que le colocaron después ese nombre. Él bajó y dice que en ese lugar Noé edificó un altar y dio gracias a Dios y ofreció sacrificio a Dios por lo que Dios le había dado, por esa promesa de bendición y por lo que Dios había hecho en su vida. El monte Ararat tiene varios significados para nuestra vida. Si nosotros leemos la historia, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, el monte Ararat es un tiempo de oportunidad. El monte Ararat nos muestra justamente la oportunidad que Dios le dio al hombre. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 9, verso 17. Dice: dijo pues Dios a Noé: esta es señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces Dios estableció ahí un pacto. Dios demostró un pacto. Ahora, en medio de ese pacto, en medio de ese altar, en medio de ese monte, ahí vinieron todas las bendiciones para nuestra vida que aún hasta hoy nos siguen. Y nosotros vemos ahí que Ararat es un símbolo de oportunidad. Nosotros encontramos que Dios le dio una oportunidad más al hombre.
para que el hombre realmente pudiera seguir viviendo. No quiso Dios destruir la humanidad por completo. No, porque Él preservó a 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras y todos los animales. Entonces en Ararat nosotros tenemos una oportunidad más. Dios te brinda y te da otra oportunidad a tu vida. No creas que todo está perdido. Necesitamos subir al monte de las oportunidades que Dios estableció para nosotros. También Ararat nos muestra que es un monte de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios ahí renovó su misericordia, no destruyendo a la humanidad, sino dándole otra oportunidad. Entonces necesitamos subir a ese monte y clamar la misericordia de Dios sobre nuestra vida. La misericordia de Dios es que aún nos mantiene, aún nos sostiene, aún está con nosotros. Su misericordia es para siempre. Él renueva su misericordia cada mañana. Dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas para nosotros. Y también en ese monte dice que Dios estableció o simboliza para nosotros un pacto renovado. Él hizo un nuevo pacto con Noé. Y dice que le puso un sello. Y dijo, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Voy a hacer un pacto contigo. Nunca más. Entonces cada vez que llueve, cuando termina esa lluvia, aparece el arco iris. Ese arco iris, la primera vez que se vio, fue justamente ahí en Ararat. Cuando terminaron las lluvias, cuando bajó el agua, Dios estableció ese pacto. Ese arco iris es un pacto para nosotros hoy en día. Cada vez que tú lo veas, vas a recordar ese momento donde Noé bajó del arca y donde ese pacto se renovó para nosotros, donde Dios nos da otra oportunidad y su misericordia permanece con nosotros por siempre y para siempre. Gloria sea al Señor por siempre, por su pacto renovado. El segundo monte que nosotros vamos a ver es el monte Moria. El monte Moria, según dicen los estudiosos de los lugares realmente antiguos, se encuentra en Jerusalén. Exactamente era el lugar donde estaba el antiguo templo, donde actualmente se encuentra la mezquita de Omán, ahí en Jerusalén. En ese lugar Dios había establecido un pacto con un hombre de fe, el cual se llamaba Abraham. Dios había hablado y tratado con Abraham y subió a ese monte en la época que no existía Jerusalén, en la época que había pocos habitantes aún en la tierra. Dios le habla y le dice que vaya hasta ese monte, hasta el monte donde Dios le iba a encomendar. Dice, tú vas a ir, vas a llegar y yo te voy a decir cuál es el lugar, porque Dios tenía que tratar con él en ese lugar. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, versículo 2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dijo ahí a Abraham lo que Abraham tenía que hacer. Dios le encomendó un trabajo duro. Dios trató fuertemente con la vida de Abraham. Fíjese, primero Dios le promete un hijo. Dios le promete descendencia grande. Dios le da ese hijo. Y después que le da ese hijo, se lo pide en sacrificio. Abraham, confundido, tal vez turbado, tal vez mal, habrá dicho, ¿cómo Dios me va a pedir esto? ¿Cómo Dios, si Dios me dio eso, cómo me va a pedir eso? Más que hizo Abraham, no cuestionó a Dios. Tal vez confundido y turbado, igualmente fue hasta el lugar. Fue hasta el lugar donde Dios se lo había dicho. Dice que llegando hasta el lugar, dice que fue con sus siervos y dijo a sus siervos, quédense aquí, yo voy con el muchacho a ofrecer el sacrificio. Y viene la pregunta más dura que le pudo haber hecho un hijo a su padre en un momento terrible para la vida de Abraham. Dice la palabra del Señor en Génesis 22,
Versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo creo que Isaac sospechaba algo de lo que iba a suceder. Yo creo que Isaac tenía algo que estaba sintiendo que no estaba bien. Y yo creo que Abraham llevaba un nudo terrible en su garganta por lo que tenía que hacer. Su hijo de la promesa, como le dijo Dios, su único hijo, el que tú amas. No tenía muchos hijos, no amaba a muchos de sus hijos, era uno solo. Tal vez para él el único que podía traer descendencia. Dios se lo estaba pidiendo. Y el hijo le pregunta y le dice: está la leña, está el fuego, está todo, pero ¿y el cordero? ¿Qué respuesta sabia le dio Abraham? Y nosotros debemos aprender a dar respuestas sabias. El que dijo: Dios se proveerá. No tenía otra respuesta para darle a su hijo. Dios se proveerá. Dios va a proveer. Dios va a dar lo que a nuestra vida está faltando, lo que nosotros estamos necesitando. Dios te lo va a proveer. No confíes en lo que ves, confía en aquel que provee para tu vida, aquel que da para tu vida. Dios vio a Abraham, que Abraham no le negó su hijo, sino que fue y se lo ofreció en sacrificio. Y en ese momento Dios le paró. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al lugar, pusieron el altar, la leña. Abraham tomó a Isaac, lo abrazó, lo puso arriba de la leña y levantó el cuchillo para darle muerte. Mas en ese momento se apareció el ángel de Jehová y le dijo: para, no le hagas daño al muchacho, porque yo he visto que tú no me lo has negado. ¿Me entiende? Abraham amaba más a Dios que lo que Dios le había dado a él. Eso nos enseña grandes cosas, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Dios es primero. Ama más a Dios que todo lo que Dios te ha dado. Yo debo amar más a Dios que todo lo que Dios me pueda dar. Todo lo demás sirve y ayuda y lo puedo amar, pero el amor que le tengo que dar a Dios es más grande que todo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice: mira, ahí hay un cordero. Giró la cabeza Abraham, vio un cordero enroscado, dice, en un zarzal. Lo tomaron, ofrecieron sacrificio y después bajaron dando gracias a Dios por el sacrificio que pudieron hacer, y porque Dios había hecho algo grande en Abraham, y porque Abraham había abierto su corazón aún más con Dios. Para nosotros, ¿qué significa Moria? Moria es un símbolo de entrega. Cuando Dios le pidió al Hijo, el que hizo, lo entregó. Nosotros necesitamos subir a ese monte de la entrega, entregar un montón de cosas que están en nuestra vida. Necesitamos sacarlas de nosotros, entregárselas al Señor, porque Él te lo está pidiendo, para que nuestro andar sea conforme a lo que Dios nos pide. También Moria es un símbolo de prueba y de sacrificio, o de entrega y prueba y sacrificio, donde realmente podemos nosotros ir y sacrificar. Para que realmente exista un altar completo necesita haber un sacrificio, y en ese sacrificio tenemos que sacrificar nuestra propia vida, nuestro yo, nuestro ego, nuestra vanidad, nuestros pensamientos perversos. Todo lo que a Dios no le agrada, sácalo, mátalo ahí, que no sirve.
para tu vida. Despójate tú de todo eso. Entrégaselo al Señor. Pero también Moria es un símbolo de provisión. Como dice ahí la palabra del Señor en Génesis capítulo 22, versículo 14. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Por eso es que Moria es un símbolo de provisión. Dios provee para nuestra vida. Y Dios le puso el nombre ahí. Y Abraham le puso el nombre Jehová Shireh, el cual quiere decir en hebreo Jehová provee. Jehová provee. Jehová Shireh es el que nos da. Es el que te sustenta, el que te sostiene, el que te alimenta, el que te da nuevas fuerzas cada día. Abraham dio a su hijo. Y eso es símbolo de nuestro Padre Celestial, cuando dio a su Hijo para que muriera en la cruz, en ese mismo lugar, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dios se proveyó de Cordero, el Cordero Santo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Abraham lo dio. Dios no lo permitió que se sacrificara, mas nuestro Padre Celestial lo entregó por amor a nosotros y fue sacrificado y su sangre se derramó para limpieza de nuestros pecados. Por eso necesitamos subir al monte Moria. En ese monte nos entregamos, en ese monte sacrificamos nuestra vida, en ese monte somos probados, en ese monte Dios provee para nuestra vida. Si tú estás dudando de lo que Dios puede hacer, pues sube a ese monte de provisión y Dios va a dar a tu vida también. El tercer monte que quiero tocar en este día es el monte Horeb. El monte Horeb se encuentra situado en el desierto de Sinaí, o es parte de todo el conjunto de lo que se llama la cordillera del Sinaí, un lugar donde hay muchas montañas. Un lugar desértico, pero un lugar donde Dios hablaba y ministraba a la gente, donde Dios ministró a su pueblo Israel. Un lugar donde Dios habló no solamente a este personaje que vamos a ver, sino también al profeta Elías. Le habló y le ministró también ahí a su vida. Ahí en el monte Horeb, un cierto lugar especial, el cual se encuentra actualmente en la península de Sinaí, que es parte del territorio egipcio. Pero fíjese cómo dice ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios nos dice a nuestra vida: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés había huido de Egipto. Moisés había dado muerte a un egipcio. Y como consecuencia de eso, él huye. Y en su peregrinar llegó una tribu que él no conocía. Y se quedó allí. Se casó con una de las hijas del lugar donde él estaba. Y él comenzó a trabajar con su suegro en el cuidado de las ovejas. Se transformó en pastor, cuando la vida de él no era de ser pastor de ovejas. Dios lo llama de una manera única, cual nunca se había visto, ni aún se ha visto en este tiempo, en una manifestación a través de una zarza que ardía, mas no se consumía. Y con una voz audible, Dios le habló a Moisés. Dios le ministró ahí en ese momento. Dios se da a conocer revelándose a su vida, dándole una misión para que cumpla. Dios llegó, Moisés lleno de dudas, comenzó a excusarse y a tratar de negarse. Y comenzó a decir: pero yo no puedo, pero yo no sé, pero ¿qué le voy a decir a Faraón? Tenía que ir y cumplir un propósito de libertar al pueblo de Israel. Mas él tenía miedo. Y él comenzó a decir: pero yo no sé hablar, soy tardo de lengua para hablar, no puedo hablar. No sé si me van a creer el pueblo. Y comenzó a poner un montón de excusas.
mas Dios fue tratando con cada una de ellas. Como trata con nuestras vidas, con cada excusa que nosotros le ponemos a Dios para no servirle a Él. Porque no puedo, porque soy grande, porque me falta, porque creo que no tengo la capacidad. No eres tú, no soy yo, es Dios, es la gracia de Dios en uno, que actúa para bien. No era Moisés el libertador era Jehová, era el Dios grande y poderoso. Él era el libertador. La carga no iba a ser sobre Moisés, era Dios quien iba a tratar con el pueblo a través de él. Y así mismo Él lo hace con nosotros. Moisés, después de todas esas dudas, comenzaron a ser despejadas. Comenzó a creer, comenzó a hablar. Y Horeb significa varias cosas para nosotros. Tiene varios significados o varios símbolos para nosotros. Horeb es llamamiento. Como dice aquí en Éxodo, vamos a ver el texto de Éxodo. Capítulo 3, verso 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar especial donde Dios le habla a Moisés en esa zarza, Dios le dice algo interesante cuando lo va a llamar. Dios le dice: quita el calzado, porque el lugar donde estás es santo. ¿La tierra era santa? ¿El monte era santo? No. El que estaba ahí santificaba el lugar. La presencia de Dios en ese lugar santificaba el lugar. Entonces, nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro ambiente es santo. Pero no porque nosotros lo hayamos dedicado en santidad, sino porque Dios que está ahí es santo. Y si Dios está en tu vida, Dios te santifica y tú eres un santo, porque Dios está ahí contigo, como estaba en ese lugar. Entonces dice que Moisés se despojó de su calzado y escuchó todo lo que Dios tenía que hablarle. Y ahí nosotros vemos y aprendemos que ese monte debemos subirlo, porque Sinaí significa para nosotros, como significó para Moisés también, llamamiento. Dios nos llama. Horeb, digo, es el símbolo del llamamiento. Dios le llamó a Moisés. Dios te llama para salvación. Dios te llama para bendición. Y Dios te llama para que tú le sirvas. Tú necesitas ¿qué? Decir sí, hacer la excusa a un lado y comenzar a decirle sí al Señor. Horeb también es un símbolo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó ahí con voz audible, a través de esa zarza, en ese lugar que se había transformado en algo santo por la presencia de Dios. También Horeb es para nosotros esa manifestación gloriosa de Dios, y es para nosotros un convencimiento. ¿Por qué convencimiento? Porque Dios ahí, tratando con Moisés, lo convenció de que él debía ir. Le quitó toda duda y trajo convencimiento a su vida. Lo convenció. Por eso necesitamos subir a ese monte también, para que Dios quite toda duda de nosotros. Y Horeb es un símbolo de misión. Simboliza la misión que Dios tenía con Moisés, el cual debía ir hasta Egipto y libertar a su pueblo con mano poderosa. Hermanos y amigos, necesitamos subir a Horeb. Necesitamos subir a ese monte. Si subimos a ese monte, Dios te va a llamar. Si tú subes a ese monte o te buscas cerca de Dios, Dios va a manifestar su presencia, se va a revelar a tu vida de una manera poderosa. Dios te va a dar una misión y Dios te va a convencer de sacar todo aquello que te está turbando en este momento. Pero necesitas ir a ese monte. Necesitas subir hasta ese monte. Necesitas escuchar, sentir ahí la presencia del Señor, porque Dios está hablando ahí también a tu vida. Dios se manifestó en varios montes de varias formas y maneras diferentes, en distintos tiempos y a distintas personas.
hoy quiere que miremos y evaluemos nuestra vida para saber que debemos subir. Miremos no hacia adentro y digamos: Señor, yo necesito subir a un monte. ¿Por qué? Porque yo sé que tú me estás llamando. Yo sé que tú te estás mostrando a mi vida. Yo sé que tú me vas a quitar toda duda. Yo sé que si yo subo ese monte, tú me vas a proveer. Que yo si subo ese monte, voy a poder sacrificar todo lo que está en mi vida para ti. Yo sé que en ese monte tú vas a renovar tu pacto conmigo. Yo sé que en ese monte tú me das una nueva oportunidad. Pero cada una de estas situaciones pasa si subimos al monte. Si no subimos, no va a pasar nada. Vamos a seguir como el resto de los demás. Necesitamos subir. Necesitamos entrar en una intimidad con Dios especial. Y subir. Comenzar a entrar en el Señor. Y el Señor te va a ir revelando y mostrando a tu vida lo que Él quiere hacer en tu vida. Subir a un monte es un tiempo de oración. Es un tiempo de meditación. Es un tiempo de profundizar en la palabra. Es un tiempo de despojarnos, comenzar a dejar que el Señor sea en nosotros. Oramos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Te honramos. Te glorificamos. Bendito eres, Señor. En esta hora queremos subir a ese monte. Queremos entrar a ese monte. Queremos sentir de que tú hablas y ministras nuestras vidas. Tenemos necesidades, pero yo sé que tú las vas a suplir. Que tú provees, que tú das oportunidades, que tú te vas a revelar, Señor. Ayúdanos a subir. Señor, llámanos a ese monte, cualquiera que sea. Llámanos, Señor, porque estamos dispuestos a ir, porque queremos sacrificar en tu altar. Porque queremos realmente entregar nuestra vida por completo a lo que tú tienes, Señor. Ministranos tú en este momento. Sea tu gracia y tu poder, tu unción y tus maravillas en nosotros. Cada monte refleja tu presencia, porque tú estás en el monte. Y hoy decimos como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, porque yo sé que tú estás ahí, Señor, y que tú obras para bien en nuestras vidas, Señor. Yo sé que tu socorro va a venir en nosotros, va a venir a nuestra vida. Tú vienes a nuestra ayuda, pero necesitamos esforzarnos y subir a ese monte, porque tu bendición está. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, Señor. Amén. Que Dios grandemente le bendiga.